¿Sabías que el 85% de las personas que hacen un proceso de coaching reportan que su vida se transformó positivamente a nivel personal y organizacional? Según investigación que realizó la Federation International Coaching. Y te puedo decir con certeza que esto es real, porque yo lo viví en mi propia experiencia y no tengo ninguna duda de que hay un bienestar cuando recibo coaching y cuando también puedo apoyar a otras personas a través de la metodología del coaching. El coaching es un proceso de acompañamiento uno a uno o grupal donde apoyamos a las personas a crear un estado de conciencia que profundicen para que estas personas puedan realizar nuevas formas de accionar y tener resultados diferentes en su vida en cualquiera de los ámbitos. Puede ser a nivel personal, a nivel organizacional, que tiene que ver con su relación personal, por ejemplo, de pareja, de relación con los hijos, su propia relación consigo mismo o las relaciones que puedan tener a nivel organizacional. Hola, soy Ana Andrea Labrador y soy mentora de transición organizacional y personal. Y en este video te voy a hablar de cuál fue esta historia que yo atravesé a raíz de la transformación que he hecho de haberme certificado como coach. Y para poder hacerlo, primero obviamente tuve que recibir muchas sesiones de coaching que te puedo asegurar en este video vas a descubrir qué fue lo que se transformó en mí, que lo puedo resumir en 5 grandes etapas. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a suscribirte porque cada semana estoy subiendo videos que estoy segura te pueden aportar en tu vida personal y también empresarial. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar con cuál fue esa primera fase que yo puedo decir que se transformó en mí a partir de la certificación de coaching. Mira, yo te puedo decir que lo primero que se transformó en mí fue el estado de conciencia de conocerme profundamente en cómo yo realmente pensaba, cuáles eran esos pensamientos que constantemente yo tenía que hacían que yo actuara de una manera y por ende tuviera los resultados que tenía. Tomé conciencia de cómo pensaba, porque antes ni siquiera me daba cuenta cuáles eran esos pensamientos. Y te quiero decir que el coaching es una herramienta que te ayuda a conocer de cómo esos pensamientos crean tu realidad. Cómo cada cosa que tú piensas está creando una emoción en ti y esta emoción una acción. Y por supuesto, cada acción te lleva a un resultado. El darme cuenta de mi forma de pensar me llevó a cambiar creencias que me estaban limitando, a darme cuenta de cuáles eran los juicios que yo hacía de mí misma, o sea, cómo yo pensaba de mí misma y de alguna forma me descubrí con una autoestima que realmente no me estaba ayudando a conseguir esos sueños que yo quería, porque pensaba que nada más servía para hacer lo que estaba haciendo en ese momento, que no podía hacer cosas diferentes en mi vida, que era incapaz de emprender, por ejemplo, por mi cuenta, porque tenía la creencia de que yo solo servía para trabajar dentro de una empresa, que no podía ser independiente, que no podía trabajar por mí misma. Y esto yo lo desafié una vez que comprendí que tenía muchas virtudes que podía poner al servicio y podía trabajar como coach. Pero esas creencias que me limitaban, que me hacían sentir menos, que me hacían sentir que no podía, realmente tenían que ver con una baja autoestima. Entonces, una de las principales, yo diría que cosas que yo pude transitar en el coaching fue elevar mi autoconocimiento y elevar mi forma de quererme, de reconocer realmente cuáles eran mis virtudes, mis valores, mis potencialidades para poder servir a los demás y darme cuenta de cómo esto también me podía servir. Lo segundo que yo puedo reportar como un gran aprendizaje de transición fue cómo las personas realmente pensamos, cómo las personas actuamos y por qué actuamos como actuamos. Y eso tiene que ver con la historia de la cual cada uno de nosotros venimos, porque la historia no nos constituye, sin embargo, nosotros venimos de esas historias, de los abuelos que tuvimos, de los padres que tuvimos, de dónde nos criamos, de qué forma de relación teníamos en nuestra familia. Todo eso hace que conformemos el sistema de creencias sobre las cuales nosotros nos desarrollamos. Y de alguna manera, esto impacta directamente en cómo
yo actuaba en mi vida. Y obviamente también ese reconocimiento me dio como una amplitud de ver que cada ser humano con lo que hace no tiene que ver con que esta persona traiga maldad o traiga bondad, sino que ella es resultado de todas esas experiencias anteriores. Entonces empecé a darme cuenta que las personas no son ni buenas ni malas, sino están siendo por ese devenir o estos acontecimientos que estas personas tenían en su vida y por supuesto esto marca una forma de actuar. Cuando comprendí que los seres humanos estamos hechos de esa historia y muchas veces somos niños heridos en cuerpos grandes, empecé a ver el ser humano de una manera diferente. Y esto me ayudó a comprender que el ser persona, el ser humano es frágil y que nosotros también podemos cometer los errores que otras personas hacen que creemos que nunca lo vamos a hacer, porque somos frágiles también. Depende de la circunstancia donde nacimos, depende de la circunstancia donde nosotros nos hemos desarrollado, nosotros podemos actuar de una forma o de otra. Lo tercero que yo puedo decir que fue un aprendizaje para mí, yo digo que inmenso, fue la forma como conversaba, cómo las conversaciones que yo tenía también impactaban en mi vida. Porque todo lo que decimos realmente no es inocente. El hablar no es inocente. Aprendí que el hablar es con propósito, que cuando tú hablas de alguna forma tienes una intención al hacerlo. Y si no estás consciente, puedes estar diciendo lo que sea y ni siquiera te das cuenta de las consecuencias que puedes tener a partir de la palabra. Me di cuenta lo importante que es saber escuchar. La escucha es determinante en el proceso conversacional. Si no sabemos escuchar, simplemente estamos escuchándonos a nosotros, pero estamos dejando de percibir lo que está alrededor de nosotros. Entonces, la comunicación, que es más que comunicación, es una conversación que se gesta entre tú y los tuyos, ¿verdad? Entre las personas que te rodean, que puede ser a nivel, como te digo, personal o laboral, con tus hijos, con tu pareja, con tus padres, con tus amigos, con las personas que trabajan contigo. O sea, siempre estamos conversando. Entonces me di cuenta que mi hablar no era inocente, que yo tenía que pensar muy bien antes de hablar, porque cada vez que yo estoy hablando, estoy creando una realidad, estoy creando una posibilidad o no. Entonces, de acuerdo a cómo yo me comunicaba, también estaba creando las posibilidades para mi vida, las declaraciones que hacía, cómo las hacía. Yo quiero escribir un libro. Bueno, eso fue una declaración, por ejemplo, que hice. Ya llevo 2 libros escritos. Entonces, cuando declaro, estoy hablando y de alguna manera aprendí que cuando yo estoy hablando, estoy enunciando y obviamente si yo actúo en función de lo que estoy diciendo, tengo una congruencia entre lo que digo y lo que estoy haciendo, tengo los resultados. Obviamente ya tengo mis 2 libros, por ejemplo, que te estoy comentando este ejemplo. Entonces, estar consciente de mi palabra y cumplir con mi palabra es algo que aprendí en el coaching. La cuarta cosa que realmente para mí fue impresionante y lo sigue siendo es el sistema emocional donde me desenvolvía, cómo las emociones impactaban también, obviamente, en mi vida, cómo cada emoción tiene una luz, tiene una sombra, que las emociones no son ni buenas ni malas, que son humanas, que nos pertenecen, que cada emoción puede tener una posibilidad para abrir opciones en nuestra vida, pero también para cerrar. Conocí, por ejemplo, las 6 emociones básicas, la rabia, la alegría, la tristeza, el miedo, el erotismo, la ternura, que estas emociones me empezaron a resonar mucho con mi forma de sentir. Me di cuenta que las emociones no son para evadirlas, me di cuenta que las emociones son para sentirlas. Y cada vez que me está pasando algo que me emociona de alguna manera, me pregunto, ¿para qué estás aquí? ¿Qué pasa contigo, tristeza, que llegaste a mi vida? ¿Qué me quieres decir cuando estás triste? Lo que la tristeza es una emoción que me ayudaba a mirar cómo conectar con mi amor por lo que yo realmente valoraba. Cómo esta luz que tiene la tristeza, esta parte funcional que tiene la tristeza, me ayudaba a conectar con el amor que podía dar. Porque cuando yo me entristecía, me daba cuenta que era por algo que estaba perdiendo, era por algo que realmente perdía.
y esto me dolía. Entonces ya la emoción de la tristeza dejó de ser un drama, sino que más bien fue bienvenida a mi vida cuando estuviera allí para reconocer esa capacidad de amar que yo tenía. También, por ejemplo, el enojo. Cuando yo empecé a mirar que el enojo no era malo como siempre me lo habían vendido, enojarse es malo. ¿Cómo que malo? No es malo, o sea, hay una parte del enojo que es muy positivo. Cuando me di cuenta que el enojo me ayudaba para decir no, para poner límites, para decir basta, realmente fue grandioso descubrir que el enojo no solamente me dañaba, porque hay una parte muy poco funcional del enojo o de la rabia, como decimos en mi país, que es que me daño a mí y daño a los demás. Entonces, también hay una parte de la rabia que me ayuda a tener dignidad, a pararme en mí misma, a decir, esto no lo quiero. Esto no lo necesito. Poner un basta, decir un no con certeza, requería de tener un poco en mi cuerpo la rabia instalada. Y entonces empecé a conocer cómo las emociones también tenían un cuerpo, cómo la tristeza, la alegría, el enojo, el amor. Cada una de ellas tiene una corporalidad. Cada emoción en nuestra vida podemos mirarla a través de nuestro cuerpo, cómo de repente es el cuerpo de la tristeza, cómo es el cuerpo del erotismo, cómo es el cuerpo del miedo, qué pasa cuando tengo miedo, mi cuerpo hacia dónde va, oye, va hacia atrás, y qué pasa cuando va hacia atrás, que yo me contraigo, y cuando me contraigo, entonces no respiro, y como no respiro, tengo más miedo, entonces empiezo a inducir mi cuerpo y empiezo a bajarle la intensidad del miedo, empecé a descubrir cómo las emociones se instalan en el cuerpo, y esto fue realmente un gran aprendizaje para mí, porque hoy día me doy cuenta cuando veo a las personas cómo tienen cuerpos arraigados de emociones, que a veces ni siquiera son emociones, sino estados de ánimos que están instalados en su forma de actuar. Y esto lo pude reconocer y aprender en el proceso de coaching. Lo quinto y más importante, yo diría, en todo este aprendizaje, me di cuenta lo resiliente que puedo ser ante los cambios, las adversidades y cómo el coaching ha impactado positivamente en mi vida para atravesar los cambios y las transformaciones. Por ejemplo, cuando me mudé a Canadá hace 7 años, el proceso de transformación que se dio internamente en mí lo pude agarrar en mis manos a raíz de toda la experticia que tenía en coaching. ¿Por qué? Porque obviamente el proceso de mudarse de un país es un duelo que se gesta. Es un duelo de pérdida, de desarraigo. Vas dejando muchas cosas atrás, que obviamente tienes un vacío, que pasas por un proceso emocional y la resiliencia de darme cuenta que puedo reinventarme ante la adversidad es algo que yo se lo debo al coaching porque me ayudó muchísimo a transitar el cambio de irme de una organización después de 19 años a un emprendimiento por mi cuenta. Esto realmente fue un antes y un después, pero lo pude hacer por la fuerza que me dio esta herramienta del coaching, porque yo sentí que yo estaba lista, una vez que me formé como coach, que estaba lista para emprender, que no tenía miedo, que estaba segura, que había hecho un plan probado y que realmente cuando me fui estaba en paz. Aunque me ofrecieron quedarme dentro de la empresa con un cargo mejor, dije no. No me voy a quedar porque ya tengo claro que voy a irme a tener libertad en cuanto a tiempo, poder ser una madre presente. Y esto me lo dio el coaching. Realmente esa capacidad de decir no cuando no quiero algo, esa capacidad de decir sí cuando sí quiero. La transformación que ha sido el proceso de coaching en mi vida realmente ha sido un antes y un después. Yo puedo decir que mi vida se transformó y se sigue transformando cada día porque ahora que hago coaching y que formo coaches, me doy cuenta que cada vez que estoy en un proceso de enseñar a otros, yo sigo aprendiendo. Sigo aprendiendo del ser humano, sigo aprendiendo de mí, sigo aprendiendo de mis propias capacidades, también sigo aprendiendo de mis errores. Sigo aprendiendo de cómo transitar cada espacio en mi vida. Es una pregunta constante. Realmente vivo haciéndome preguntas. A veces, obviamente, descanso, ¿verdad? Pero el preguntarte es realmente algo maravilloso porque te lleva profundamente a tu ser y te lleva profundamente a reconocer
cuáles son esas opciones nuevas que tú puedes tener para ti. Hacerte preguntas poderosas es lo que te lleva a tener resultados poderosos en tu vida. Todo esto me lo dio el coaching. El coaching es un proceso de transformación humana que te puede llevar a transformar cualquier área de tu vida. Yo realmente recomiendo esta metodología y la recomiendo porque transformó mi vida y he visto a cuántas personas ha transformado desde que yo estoy en este camino del ser coach. La transformación es ilimitada, o sea, siempre hay una forma de transformarnos, siempre hay algo nuevo que podemos ir mirando en nosotros. Y si te gustó este video y realmente lo que yo dije resonó contigo, mira, te invito a inquietarte por esta información y unirte a mi comunidad aquí en WhatsApp, porque aquí voy a dejar un código QR donde puedo escuchar tus inquietudes y poder tener una conversación contigo acerca de este tema tan valioso que es el coaching. Y si realmente estás interesado en conocer mucho más, entra a mi grupo de WhatsApp que está solamente destinado para hablar de coaching y pregúntame lo que necesites allí, que estoy aquí para servirte. Gracias por haberme escuchado en este video y te invito a suscribirte a mi canal y a compartir esta información para que otras personas conozcan cómo realmente la transformación se puede dar a través de un proceso de certificarte como coach o de recibir terapias de coaching para ti a nivel personal. Gracias por estar aquí y nos vemos la próxima semana.